Buen día para todos, reciban un cordial saludo. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la velocidad del sonido. Antes de hablar de la velocidad del sonido, hay que tener en cuenta que el sonido es una onda mecánica que necesita un medio material para viajar. Entonces hay que recordar que la velocidad del sonido siempre aumenta cuando la rigidez del medio también aumenta. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad del sonido en los sólidos es mayor que en los líquidos y esta a su vez es mayor que en los gases. A continuación vamos a ver una figura donde se relaciona la velocidad del sonido en los gases, específicamente en el aire. Podemos darnos cuenta que la velocidad del sonido va cambiando, en este caso va aumentando, en función de la temperatura que se encuentra en grados centígrados. ¿Qué nos quiere decir esta gráfica? Nos interpreta que a medida que la temperatura en grados Celsius va aumentando, la velocidad del sonido también lo va haciendo. Es por eso que podemos evidenciar que la velocidad del sonido varía teniendo en cuenta los medios por donde viaje. Podemos ver acá en esta tabla algunos ejemplos, la velocidad del sonido en el aire, a diferentes temperaturas, en el helio, hidrógeno, oxígeno, agua, aluminio, cobre, hierro, plomo y granito. Para determinar la velocidad del sonido en el aire, es decir, en un medio gaseoso, dependiendo de su temperatura, tenemos la siguiente ecuación. Velocidad es igual a 331 metros sobre segundo más 0.6 metros sobre segundo multiplicado la temperatura del aire que se encuentre en ese momento. Un ejemplo clásico o un ejemplo sencillo, teniendo en cuenta para una temperatura de 15 grados Celsius, como lo evidenciamos en el segundo dato de la tabla, entonces vamos a hacer el ejercicio. Nos quedaría 331 metros sobre segundo más 0.6 metros sobre segundo por 15, que en este caso es la temperatura. Recuerden que en una operación de este estilo hay prima la jerarquía de operaciones, por lo tanto debemos hacer primero la multiplicación. Podemos usar nuestra calculadora, hacemos 0.6 por 15, esto nos da 9 metros sobre segundo. Eso al final lo sumamos con 331 metros sobre segundo y nos da un resultado, como lo evidenciamos aquí, de 340 metros sobre segundo, que es el mismo que tenemos acá. Para finalizar, pues nos faltaba este dato que estaba erróneo, pero la velocidad del sonido en el aire a 100 grados Celsius es de 391 metros sobre segundo. Veamos a continuación un ejemplo para pues identificar un poco este tema de la velocidad del sonido. ¿En qué momento llega a nosotros el sonido de una campana de una iglesia si nos encontramos a medio kilómetro de distancia y la temperatura del aire es de 30 grados Celsius? Bien, primero que todo debemos determinar los datos. Entonces, para hallar velocidad, sabemos que la ecuación clásica es distancia sobre tiempo. Como necesitamos hallar tiempo, ya que es la pregunta que nos hacen en el ejemplo, en qué momento, es decir, en qué tiempo, despejamos el tiempo. Tiempo pasa aquí arriba y la velocidad pasaría a dividir. Por lo tanto, tiempo nos queda distancia sobre velocidad. La distancia es de medio kilómetro, como nos lo dice el enunciado, acá lo dice, medio kilómetro. Eso equivale a 500 metros. Y la velocidad, que es el otro dato que necesitamos, la hallamos mediante la ecuación que vimos anteriormente, que sería 331 metros sobre segundo más 0.6 metros sobre segundo multiplicado por la temperatura. Pero recordemos que el enunciado nos dice que la temperatura es de 30 grados Celsius. ¿Qué quiere decir eso? Que primero vamos a hallar, vamos a encontrar la velocidad del sonido en esa temperatura. Luego reemplazamos los datos y ya tenemos el resultado. Como nos damos cuenta aquí, tenemos que la velocidad del sonido es 331 metros sobre segundo más 0.6 metros sobre segundo por 30. Recordemos que este dato lo sacamos del enunciado. Recordemos además que primero hacemos la multiplicación, en este caso 0.6 por 30, que nos da 18 metros sobre segundo. Al final hacemos la suma con 331 metros sobre segundo. Eso nos da como resultado 349 metros sobre segundo. Esa viene siendo la velocidad del sonido a esa temperatura. ¿A qué temperatura? A la de 30 grados Celsius, como nos lo menciona el enunciado. Ahora vamos a encontrar el tiempo usando la ecuación distancia dividido velocidad. Aquí la tenemos. Distancia es 500 metros, que obedece a medio kilómetro,
y velocidad, lo que acabamos de hallar, 349 metros sobre segundo. Antes de operar, pues podemos cancelar metros con metros para darnos cuenta que la respuesta nos queda en segundos y hacemos la división en nuestra calculadora y obtenemos que el tiempo es de 1.43 segundos. Como respuesta, nos queda el ejercicio que el tiempo que tarda en llegar el sonido de la campana a nosotros es de 1.43 segundos.